Vamos a continuar con nuestro estudio de todo el Nuevo Testamento y le toca el turno a el Evangelio de Marcos. Y vamos a comenzar en el capítulo 1 y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Este es el corazón del Evangelio. Este es el fundamento, la base de lo que nosotros en Cristo Jesús debemos estar compartiendo. Y es, bueno, el amor de Dios y esa ofrenda que por gracia Dios ha enviado a la humanidad, es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y bueno, en ella la salvación, en ella el perdón de pecados. Bueno, pero es importante que haya arrepentimiento. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos que seguir predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados para salvación en Cristo Jesús. Esto es lo que predicaba Juan el Bautista. Y salían a él, dice aquí, de todas partes, de Judea y de Jerusalén, y confesaban sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Juan pudo experimentar una vida muy sencilla, una vida muy diferente a la nuestra en términos de cosas materiales, en términos de comida, muy diferente en términos de vestir, ¿verdad? Él llevó una vida muy sobria, muy limitada, y no se necesita más. Mire, con esto de la pandemia voy a subir, no sé si 3 videos o 2 videos, pero bueno, voy a hablar de las lecciones que ha dejado la pandemia. Tengo anotadas como unas 102, 103 lecciones. Bueno, una de ellas es que precisamente nos ha ubicado bastante en términos de lujos y de vanidades, ¿verdad? Bueno, pues muchas cosas no son necesarias. Si las llegamos a tener, pues está bien, pero a veces el corazón se va torciendo con las cosas materiales, con los lujos, qué tal luzco, y entramos en vanidades. Bueno, Juan el Bautista estaba muy lejos de vanidades, ¿verdad? Bueno, yo quisiera imitar a Juan el Bautista, al menos en su actitud de corazón. Y luego dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén, amén. 2 bautismos: bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. En otra escritura también dice y fuego, ¿verdad? Bueno, poco nos habla ahí la palabra del Señor acerca de ese bautismo en fuego, pero sí tenemos elementos como para darnos una idea de cómo es, en primer lugar, que sí es la voluntad de Dios. En segundo lugar, cómo es ese bautismo en fuego. Pero bueno, a ver, bautismo en agua. Mira, invito a aquellos que ahora están viendo este video que no han sido bautizados en agua. Es importante que seamos bautizados en agua, Y dice que prediquemos y que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, necesitamos bautizarnos en agua. Y bueno, y también podrás experimentar el maravilloso bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire, de toda la Biblia se ha hablado mucho, ¿ok?
Y a veces cuando paso por algunas escrituras, para no hacerlo tan común y tan trivial y tan repetitivo, bueno, toco algunos puntos que están allí para reflexionar, pero que pocas veces se llama la atención de ello. Aquí quiero hablar de la paloma, de esta paloma que aparece, esta paloma que nos tiene mucha enseñanza. Para empezar, déjeme decir que la paloma no es un animal inmundo. ¿Okay? Todos los animales que son usados en el reino de Dios, que son mencionados por Dios, a los cuales la palabra de Dios habla de ellos como animales limpios, animales buenos, pues son animales que nosotros debemos tomar en cuenta tanto para limpieza en lo natural como también en lo espiritual. La paloma. Esta paloma es un animal puro, un animal limpio, y el carácter de la paloma, pues es un carácter humilde, es un carácter sencillo, Entonces, bueno, pues aquí quería yo ver esa representación del Espíritu Santo a través de una paloma. También lo vemos tipificado el Espíritu Santo a través del vino, también. Y en el estudio del ADN que he estado subiendo por allí, ahí hablo de que el aire es el Espíritu Santo. Bien. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Fíjense nada más, aún ahí en el desierto los ángeles le servían al Señor. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí también quiero referir una cosa un poquito diferente. El reino de Dios se ha acercado. A ver, no es que nosotros nos acercamos a Dios. No, no es así. Es al revés. Dios, en su gran amor, ha venido a buscarnos. Él es el que se acercó a nosotros. Él dio el primer paso hacia nosotros. ¿No es eso maravilloso? Muchas veces nosotros, el hombre estaba peleado con Dios. ¿Y quién dio el primer paso para la reconciliación? Dios. Y acá nosotros en lo natural, pues muchas veces estamos peleados con el vecino, con aquel familiar, y no queremos dar el primer paso, cuidado, no queremos dar el primer paso. Bueno, pues aquí la palabra del Señor nos invita y nos enseña que Él dio el primer paso hacia nosotros. ¿No es esto maravilloso? Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban... vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bien, hay otro pasaje donde aquel hombre dice: deja que vaya primero en tierra a mi padre. Aquí en este caso, ¿verdad? Dejaron a su padre, ¿verdad? Aquí pues está hablando de Jacobo y de Juan, ¿verdad? Ellos dejan a su padre y siguen al Señor. Dios se iba a encargar de su padre. Aquí quiero yo igual hacer otra mención. A ver, ¿qué estaban haciendo? Pescando. ¿Dónde pescaban? En el mar. ¿Qué les dijo el Señor? Que los voy a hacer pescadores de hombres. A ver, ¿qué relación tiene el mar y los peces con los hombres? Muy sencillo. Bíblicamente, el mar representa a la humanidad. A la humanidad. Y entonces echar las redes en el mar significa echar las redes en la humanidad para de allí rescatar a aquellos que Dios quiere salvar. Interesante. También subí un video acerca donde demuestro con muchas escrituras que el mar representa a la humanidad. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Dio voces quiere decir que gritó, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él.
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Poder de Dios para sanar, poder de Dios para echar fuera demonios, testimonio, Dios dando testimonio de que estaba en Jesús. Así, Dios va a dar testimonio cuando tú compartas. Debemos tener claro esto. Dios quiere no nada más que compartas pura palabrería, nada más con palabras. No, déjate usar por el Señor. Y entonces vas a ver que Él te va a usar con palabras, con sabiduría, con palabra de Dios, pero también te va a usar con poder para echar fuera demonios, con poder para sanar, con poder para profetizar muchas veces. Bueno, dejémonos usar así por el Señor. Luego dice en el 29: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Ese gesto tan hermoso de tomarla de la mano es un gesto de ternura, es un gesto de compasión. Y bueno, cuidemos, abramos nuestro corazón de tal manera que de nuestro corazón brote ternura, la ternura de Cristo que dice la palabra, la ternura de Dios para una vez que nosotros oremos por los enfermos, que sea por amor, no nada más con fe, porque la fe obra por el amor. Eso está escrito, la fe obra por el amor. O sea, si hay amor y hay fe, entonces se obran los milagros del Señor. Luego dice, cuando llegó la noche, que luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A ver, aquí una enseñanza muy sencilla. Levántate temprano. O sea, levántate temprano. A veces aún... Mira, el reloj de Dios es el mismo reloj de la naturaleza. Otra vez, el reloj de Dios es el de la naturaleza. Nosotros hemos cambiado el reloj natural. El reloj natural es levántate cuando amanece. Y si ya oscureció, pues ahora sí acuéstate. Es más, vete al campo y vas a ver que allí tienes que seguir el reloj de la naturaleza. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, pues estas enseñanzas están aquí, en medio de estos milagros y de estos pasajes que muchas veces nosotros los hemos leído. Bueno, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Mas él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, hincada a la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Recuerden que a los leprosos no se les permitía tocar. No se les permitía tocar. Pero, otra vez, una vez más, la ciencia aquí es burlada. ¿Por qué? Por el poder de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Tocó al leproso, ¿verdad? Y bueno, pues esto, cuando lo miraban las personas que estaban a su alrededor, pues obviamente pensaban y pues creían que Jesús estaba loco, ¿verdad? ¿Cómo hace estas cosas? Rompe todas las reglas. Sí, pero Él las rompía por amor, por misericordia. Luego dice: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Dónde se quedaba el Señor? Fuera de la ciudad,
¿En dónde? En lugares desiertos. En lugares desiertos. Bueno, en ese momento, en ese tiempo tenía que ser así de esa manera, ¿verdad? Y bueno, ¿qué incomodidades puede haber afuera de la ciudad? ¿Qué incomodidades puede haber en lugares desiertos? No hay, es más, en aquel tiempo pues no había luz eléctrica, no había agua entubada, no había abanicos para echarse aire, no había calentadores y hacía frío, ¿verdad? A ver, bueno, acostúmbrate a vivir al natural, eso es bien importante. Otra vez, acostumbra tu cuerpo a vivir al natural. Y vas a ver que se vive mejor y se vive mucho más sano. El día de ayer y el día de hoy, aquí en Monterrey, en Nuevo León, aquí en México, está haciendo un calor cerca de 38, 39 hasta 40 grados. Bien, pues tuve oportunidad por ahí de salir 2 o 3 veces y bueno, ¿sabes qué hice? Bueno, me deleito cuando el sol calienta mi cuerpo. Aleluya, qué bendición, qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Al natural, ¿eh? Bueno, en alguna ocasión tocaré específicamente este tipo de enseñanzas. Bien, sigo adelante. Luego dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí quiero tocar un punto sencillo. Al ver Jesús la fe. Ok, ¿cómo se puede ver la fe? Por las obras, por los actos, por la conducta de una persona, por las palabras de una persona. Entonces, al ver Jesús la fe de ellos. Esperemos que nuestra fe nos brote por los poros, nos brote por nuestro rostro, nos brote por nuestras palabras, por nuestras acciones, que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser manifieste la fe en el Señor, el gozo, la paz, la alegría. Hace muchos años yo fui por ahí a una colonia, a la colonia más rica de todo nuestro México, ¿verdad? Bueno, y andaba yo comprando ahí algunas cosas. Me recibe una persona de la alta sociedad y de la alta sociedad política, y bueno, ya me puse a ver las cosas. Estábamos ella y yo solos allí, y ella se sentó a un lado. Yo empecé a ver las cosas que ella estaba vendiendo, y entonces ella de pronto se me queda viendo mientras yo miraba las cosas y me dice: esa paz. Dijo, esa paz. Yo volteo, estaba a una distancia de unos 4 metros, y dice: esa paz que está en sus ojos. Me sonreí, ¿verdad? Supe que el Señor me estaba dando testimonio, bendito sea el Señor, y le dije: esa paz que usted ve en mis ojos no es mía, es la paz de Jesucristo, es la paz de Dios. Y bueno, pues sí, a ver, que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de ser, que nuestro rostro, nuestras palabras manifiesten, ¿qué? Pues manifiesten esa fe y ese amor que sentimos por nuestro Dios. Bueno, entonces pues sí, pues el Señor vio la fe de ellos, ¿verdad? Y luego, estaban allí sentados algunos de los escribas, y los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: a ver, ¿dónde supo Jesús lo que estaban ellos pensando? Dice: en su espíritu. Oh, interesante. No es nada más lo que ves, no es nada más lo que oyes. Deja que el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, nos vaya dirigiendo y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Pues no se había visto tal cosa. El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba ahí mismo en ese lugar. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos pecadores estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Estamos hablando de gente que trabajaba en el servicio público, de políticos estamos hablando. Y aquí es asombroso porque dice que muchos publicanos y pecadores estaban allí. Bueno, por algo lo dice, ¿verdad? Y los escribas, dice, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí me llama la atención donde dice: ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque ellos, los maestros de la Biblia, los maestros de la ley de ese tiempo, no se juntaban con esa chusma, decimos en México. No se juntaban con ese tipo de gente. Pues no somos llamados a eso, sino al contrario. Nosotros tenemos que tener un corazón grande, un corazón abierto, como el Señor, que hace descender su lluvia sobre justos y sobre injustos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Entonces, nosotros tenemos que tener amor para toda la gente, no ser muy selectivos, no despreciar a la gente por ciertas condiciones de pecado y demás. Una cosa es que nos hagamos como ellos y otra cosa es que los aceptemos a ellos. Así es de que debemos aceptarlos por amor. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dejemos que el vino del Espíritu Santo, otra vez, el vino del Espíritu Santo, entre en nuestras vidas. Subí por ahí un video que dice: no es pecado tomar vino, ¿ok? Otra vez, tomar vino no es pecado, no está prohibido en la palabra del Señor. Lo que está prohibido en la palabra del Señor, y sí es pecado, es tomar mucho vino, porque entonces la persona se va a emborrachar, se va a embriagar. Emborracharse o embriagarse, eso sí es pecado delante del Señor. Pero el tomar vino no es pecado. Si quieres ver un poquito más sobre este punto, ve allí, se llama Tomar vino no es pecado. Es uno de los videos que está por ahí en mi perfil. Bueno, pronto voy a subir un pequeño video donde explico todo lo que está en mi perfil y lo que pronto aparecerá por allí. Voy a hacer una gráfica para decir: vas a encontrar esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Para que esté más claro todo lo que estamos subiendo por allí. Bueno, y luego dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Jesús les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?
Bien, esto lo hizo David por allá en Primera de Samuel, en el capítulo 21. Ahí puedes ver esa parte de la historia. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, el día de reposo hay que entenderlo claramente y cuál es la voluntad del Señor con respecto, porque a ver, ¿hemos de guardar el día de reposo sí o no? Y entra mucho conflicto. Bien, subí por allí un video que se llama Quema el Antiguo Testamento y ahí explico un poquito de eso. A ver, ¿cuál es el día de reposo? El día de reposo es el sábado. Ahora, nosotros, los mexicanos, nosotros, los americanos, los estadounidenses, los japoneses, los venezolanos, cristianos, ¿debemos guardar el sábado? La respuesta es no. Otra vez, la respuesta es no. Hay mandamientos que Dios dio por todas las generaciones, los llama mandamiento perpetuo. Hay muchos mandamientos perpetuos que ahí están en la palabra del Señor. Bien, esos iban a ser siempre. Uno de ellos es el sábado, pero estos mandamientos son exclusivamente del pueblo de Israel. Ellos sí tienen que hacerlo, nosotros no. Pero sí tenemos que tener un día de descanso. Eso es muy importante. Bueno, no es mi tema ahora, no puedo andar más en ello, pero a grandes rasgos eso sería una reflexión un tanto completa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Luego dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, formaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bien, una vez más, Jesús actuando en el límite de la rayita, en el límite de la ley, ¿verdad? Pero aquí había una ley superior, la ley de hacer bien, la ley de tener misericordia de la gente. Ahora, vemos que aquí el Señor se enojó, se enojó. Y dice que la respuesta de aquellas personas, ¿verdad? ¿Cómo se quedaban? No supieron decir si estaba bien sanarle o no sanarle. ¿Y por qué lo haces en sábado? ¿Verdad? Pues indicaba una cosa, religiosidad. Y esa religiosidad indicaba otra cosa, dureza de corazón. Dureza de corazón. A ver, ¿no es más importante la religiosidad, el rito, el sacrificio, que la misericordia y el amor? Si supierais que no quiero sacrificio, sino misericordia quiero, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Bueno, luego dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas sobre él, caían sobre él, ¿verdad? Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. A ver, muchos milagros hacía el Señor, ¿verdad? Pero él, en su sabiduría, ordenaba las cosas, ¿verdad? Y ténganme lista la barca, ¿por qué? Porque es mucho el gentío, me van a oprimir. Y no que el Señor no pudiera con eso, claro que puede con eso, pero en ello nos está enseñando que seamos muy ordenados. Muy bien, luego dice, a ver, ok. Vamos ahora al capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen necesidad para sanar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo,
Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí es importante esto que quiero señalar en el versículo 14. Estableció a 12, o sea, los estableció. Establecer es ponerlos firmes. Luego dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. A ver, muchos solo se van a predicar y se van a predicar y se van a predicar, pero el primer paso se lo brincan. ¿Cuál? Para que estuviesen con él. Primero hay que estar con él. Primero hay que estar con él, cerca de él, buscarlo a él, tener comunión con él. Y después vete a predicar. Y después vete a servir al Señor. Pero primero hay que estar con él. Eso, que no se nos pierda, porque eso es lo más importante, estar con él. Luego dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Tremenda palabra, ¿verdad? Tremenda palabra. Nos enseña sobre el pecado mayor, nos enseña que el hombre fuerte, que tiene que haber un hombre fuerte espiritualmente en la casa, ¿verdad? Para que en él esté la fortaleza, en él esté la sabiduría del Señor y para que guarde y proteja a los que están bajo su casa. Y bueno, quiero terminar. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bien, bueno, es muy claro en la palabra del Señor que el Señor tuvo más hermanos, o sea, que María tuvo más hijos. Eso es muy claro, ¿verdad? Se entra ahí en muchos cuestionamientos, forzando escrituras, forzando ideas, acomodando por allí algunos pensamientos, pero bíblicamente es absolutamente claro y es un trazo correcto de la palabra del Señor. Alguien dice, no, es que en ese tiempo también a los primos se les llamaba hermanos. A ver, la palabra en griega que el Señor usa allí, ¿verdad? Es la palabra justa para la calidad de hermanos. Bueno, habría más cosas y más escrituras en este tema. Voy a dejar hasta aquí. He terminado el tercer capítulo de Marcos y luego continuamos adelante. Muchas bendiciones.